Confesiones que arruinan vidas, parte 4. Confesión 1. Mi compañera borró mi trabajo para quedarse con mi ascenso. La semana que anunciaron un ascenso en mi oficina, mi compañera empezó a actuar como mi mejor amiga. Me ofrecía café, se quedaba conmigo hasta tarde y repetía que las dos merecíamos crecer. Yo le creí porque llevábamos años trabajando juntas y jamás me había dado una razón clara para desconfiar. 2 días antes de la presentación final, llegué y mi carpeta del servidor estaba vacía. Reportes, tablas y la propuesta completa habían desaparecido. Mi jefa me llamó a su oficina furiosa porque según ella yo había sido irresponsable con el proyecto más importante del trimestre. Mi compañera estaba ahí sentada, en silencio, con cara de lástima. Intenté explicarme, pero lo peor vino después. Esa misma tarde ella presentó una propuesta casi idéntica a la mía. Cambió algunos colores, movió el orden de 2 diapositivas y se paró frente a dirección diciendo que había trabajado sola todo el fin de semana para salvar la cuenta. Hasta usó un ejemplo que yo había inventado con un cliente viejo. No hice un drama. Fui directo al área de sistemas y pedí el historial del servidor porque ya me había pasado antes que archivos aparecieran movidos. El técnico revisó los accesos y encontró algo precioso. La última persona que entró a mi carpeta no fui yo. Fue ella, con su usuario, 20 minutos antes de que todo desapareciera. Al día siguiente la dejaron exponer otra vez, pero esta vez con el director presente y el registro impreso sobre la mesa. Cuando le preguntaron por qué había entrado a mis archivos, dijo que solo estaba revisando formatos. Luego le mostraron que además había copiado mi propuesta en una memoria USB conectada a su equipo. No obtuvo el ascenso. La bajaron de proyecto, le quitaron el bono y meses después la despidieron. Quiso borrar mi trabajo para subir ella. Lo único que borró fue su propia carrera en esa empresa. Confesión 2. La nueva esposa de mi papá quiso quedarse con todo. Mi papá enviudó y 2 años después se volvió a casar con una mujer que desde la primera comida empezó a hablar de la casa como si siempre hubiera sido suya. Comentaba que cuarto iba a remodelar, que muebles sobraban y hasta dijo que mi mamá había tenido gustos demasiado simples para una propiedad así. Yo me mordía la lengua por respeto a mi papá. Cuando él se enfermó, ella se volvió peor. Controlaba visitas, revisaba sus llamadas y decía que era mejor no cansarlo con dramas familiares. A mí me dejaba verlo solo unos minutos y siempre se quedaba parada junto a la cama, escuchando todo. Mi papá ya estaba débil, pero seguía lúcido y varias veces me dijo al oído que no me preocupara por los papeles porque él ya había dejado todo arreglado. Murió un jueves. El sábado ella ya estaba cambiando chapas. Cuando fui por unas cajas con fotos de mi mamá, me abrió la puerta con una sonrisa helada y me dijo que no tenía derecho a entrar porque esa casa ahora le pertenecía entera. Incluso afirmó que mi papá había cambiado el testamento en sus últimas semanas y que, por compasión, me dejaría llevarme solo mi ropa vieja. No discutí en la puerta. Le pedí copia del supuesto Nuevo Testamento y se negó. Entonces llamé al notario que llevaba años trabajando con mi papá. Ni siquiera tuvo que revisar mucho. Me dijo que el último documento válido estaba firmado 6 meses antes de la enfermedad y que ella jamás fue incluida como heredera única. La reunión legal fue gloriosa. El notario llevó el testamento real, donde la casa quedaba dividida según lo que mi papá siempre prometió, y además mostró que alguien había intentado registrar una carta simple como si fuera modificación formal. Esa carta estaba escrita con faltas que mi papá jamás cometía y firmada un día en que él estaba hospitalizado e intubado. La esposa salió llorando, diciendo que todo era una confusión. No lo era. Intentó enterrarme junto con mi papá para quedarse con la casa y terminó dejando claro ante toda la familia que llevaba semanas planeándolo. Confesión 3. Mi vecino me acusó de rayarle el coche y olvidó mi cámara. Mi vecino nuevo llegó creyendo que todo el edificio debía girar alrededor de él. Se estacionaba invadiendo 2 cajones, dejaba música alta hasta madrugada y cuando alguien se quejaba respondía que había pagado por vivir cómodo. Yo intenté ignorarlo hasta que empezó a dejar su camioneta pegada a mi puerta para que yo no pudiera abrir bien. Un lunes apareció con un rayón largo en la puerta del conductor y tocó en mi departamento gritando mi nombre. Dijo que yo era la única persona lo bastante resentida como para hacerle eso y empezó a amenazar con denunciarme en administración y en redes del condominio. Incluso enseñó una foto donde se veía mi coche estacionado cerca del suyo, como si eso probara algo. La administradora me llamó esa noche. Él ya había mandado audios diciendo que yo llevaba semanas hostigándolo. Lo peor es que varios vecinos le creyeron porque yo siempre había sido el que reclamaba por el ruido. Durante unos minutos hasta pensé que me iba a tocar pagar algo que no hice solo para dejar de aguantarlo. Entonces recordé la cámara que puse meses antes apuntando mi cajón porque ya me habían robado un espejo. Revisé la grabación y encontré 2 cosas. La primera fue que yo ni siquiera me acerqué a su camioneta. La segunda fue mucho mejor. El rayón lo hizo él mismo al girar cerrado y tallarse contra una columna del estacionamiento.
Llevé el video a administración. Pidieron junta con él y con el comité vecinal. Al principio juró que la grabación estaba editada, hasta que se vio su propia cara bajándose, mirando el daño y tomando la foto desde el ángulo que me había mandado para culparme. Le aplicaron multa por denuncia falsa, lo obligaron a pagar la revisión de mi cámara porque intentó taparla con una bolsa días antes y varios vecinos aprovecharon para sacar otras quejas pendientes. Nunca volvió a tocar mi puerta. Se sentía intocable porque gritaba más fuerte que todos. Bastó una cámara para dejarlo como lo que era. Un mentiroso torpe con camioneta cara y cero vergüenza. Confesión 4. La prometida de mi hermano usó mi tarjeta y culpó a un hacker. Mi hermano se comprometió con una mujer encantadora en público y rarísima en privado. Siempre hacía preguntas sobre cuánto ganaba yo, cuánto debía de la casa y si mis tarjetas tenían buenas recompensas. Yo lo tomaba como curiosidad incómoda hasta que empezó a insistir en organizarle la despedida de soltera y a pedirme compras en línea porque según ella su banco le fallaba a cada rato. Un domingo me apareció un cargo fuerte en una tienda de vestidos de diseñador. Luego otro en un spa y otro más en una agencia de viajes. Bloqueé la tarjeta y marqué al banco pensando en clonación. Mientras esperaba, vi una historia de ella con sus amigas brindando y una bolsa de la misma tienda donde se había hecho el primer cargo. Le pregunté por mensaje y me respondió indignada que cómo se me ocurría insinuar algo así. Dijo que seguramente era un hacker y que yo debía tener cuidado con mis contraseñas. 2 horas después hasta le lloró a mi hermano diciendo que yo quería arruinar la boda porque nunca la acepté. Él me pidió que mejor dejara pasar el comentario para evitar problemas familiares. Lo que ninguno sabía es que mi banco me mandó la hora exacta y el terminal donde se usó la tarjeta digital. Revisé mi correo y vi que días antes alguien había intentado entrar a mi cuenta desde el wifi de la casa de mi mamá, donde ella pasaba tardes enteras organizando la boda. También encontré un mensaje de verificación borrado de mi celular viejo, el mismo que había dejado cargando en la sala durante una reunión familiar. Fui con todo impreso a la cena del domingo. Frente a mis padres, mi hermano y su futura esposa, marqué al banco en altavoz. Confirmaron que la tarjeta digital se activó en un teléfono vinculado al correo que ella usaba para la boda y que los cargos coincidían con comercios visitados ese mismo día desde su ubicación. Mi hermano se quedó blanco. La boda se canceló en menos de una semana y ella tuvo que firmar un acuerdo para devolver cada peso y evitar denuncia. Quiso vestirse de novia con mi dinero y terminó regresando el vestido, el viaje y hasta la dignidad en abonos. Confesión 5. Inventé que mi ex me seguía y me quedé sin nadie. Cuando mi ex me dejó, me dolió más que cualquier otra ruptura porque no había una gran traición detrás. Simplemente se cansó. Me dijo que ya no confiaba en mí, que todo con nosotros se había vuelto desgaste y que quería paz. Yo no soporté que se fuera tan tranquilo mientras yo me estaba cayendo por dentro. Empecé con indirectas en redes. Luego subí frases dando a entender que me había hecho algo peor. Como nadie reaccionó como yo quería, di un paso más. Publiqué que me estaba siguiendo, que casualmente aparecía donde yo iba y que tenía miedo de quedarme sola. Varias amigas me creyeron y una hasta ofreció acompañarme a denunciar. La verdad era otra. Yo era la que revisaba sus horarios por amigos en común y escogía lugares donde sabía que podía cruzármelo. Quería verlo incómodo. Quería que sintiera aunque fuera un poco de la ansiedad que me dejó. Cuando coincidíamos, grababa discretamente y luego lo subía diciendo que otra vez había aparecido. Todo se me vino abajo por una tontería. Una conocida compartió una de mis historias con mala intención y le llegó a la hermana de mi ex. Ella respondió con capturas de mis propios mensajes antiguos, donde yo decía exactamente a qué café iba a ir ese día porque un amigo me había avisado. Después sacó otra prueba peor. Una cámara del estacionamiento donde se ve que yo esperé media hora dentro del coche antes de bajar justo cuando él llegó. En 2 días perdí a casi todas las personas que me habían apoyado. Mi ex no me denunció, pero sí mandó una carta para exigir que dejara de difamarlo y varios amigos en común me bloquearon sin discutir. Lo más humillante fue que una de mis propias amigas dijo que había empezado a sentir miedo de mí, no por él. Quise convertir el abandono en venganza moral y terminé dejando claro que el problema más peligroso de esa historia era yo.